¿Qué tan bien crees conocer a tus vecinos? ¿Te asombraría si uno de ellos alguna vez hiciera algo horrible? Esta pequeña comunidad en California nunca vio venir que cuando uno de ellos desapareciera, una persona tan cercana a ellos sería responsable. Esta persona fue alguien de mucha confianza en la comunidad. Ella enseñó escuela dominical en la iglesia local, era madre y su abuelo era un pastor. Nadie nunca se podría imaginar que detrás de aquella cálida y amable personalidad se escondía un monstruo de corazón frío, capaz de hacer lo impensable a alguien tan vulnerable e inocente. Este caso contiene descripciones gráficas de escenas del crimen al final, así que se recomienda la discreción del espectador. Bienvenidos a Casos Criminales. Mi nombre es José y en este video vamos a explorar el caso de Sandra Cantu. Si eres nuevo en nuestro canal, subimos videos 2 veces por semana. Si es algo que te gusta, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Entonces, siéntanse cómodos y empecemos con la historia. Sandra Renee Cantu nació el 8 de marzo de 2001 a sus padres María Chávez y Daniel Cantu. Vivía en un parque de remolques junto a sus padres, abuelos y otros 3 hermanos en Tracy, California. Sandra era una niña muy feliz, con una personalidad chispeante. Amaba hacer volteretas, jugar con sus amigos y siempre estaba dispuesta a ayudar en la comunidad. También muy amigable y le gustaba mucho hablar. Podía iniciar una conversación con cualquier persona. Pero las cosas tomaron un giro muy oscuro el 27 de marzo de 2009. Sandra justo había regresado de la escuela y siendo la niña energética que era, le preguntó a su madre si podía ir afuera a jugar con sus amigos. Su madre le dijo que sí, ya que era normal en la comunidad que los niños jugaran en las casas de otros o que jugaran en las propiedades abiertas del parque. Así que Sandra salió corriendo de la casa, saltando y sonriendo, y tocando la puerta de las casas de todos sus amigos. Esa fue la última vez que su madre la vio viva. Eran casi las 8 de la noche, y Sandra debió haber llegado a casa horas antes. María comenzó a preocuparse. Entonces llamó a todos los amigos de Sandra y les preguntó si la habían visto. Pero nadie la había visto en horas. María salió de su casa para buscarla, pensando que quizás se había distraído, y se le olvidó volver a casa. Pero Sandra no estaba en ninguna parte. Ahora María estaba muy nerviosa. Tenía mucho miedo de que algo malo le haya pasado a su hija, así que llamó a la policía. Cuando la policía llegó, buscaron en el área y hablaron con todos los vecinos en el parque de remolques, pero nadie sabía dónde Sandra podía estar. Por suerte, una cámara de seguridad localizada fuera de la casa de Sandra captó los últimos momentos antes de su desaparición. El footage muestra a Sandra saltando y jugando en el camino hacia su casa, pero después cambia de dirección antes de salirse del ángulo de la cámara, y 8 minutos más tarde, al carro de un vecino se le ve pasar en la dirección contraria. Este video luego resultó de mucha ayuda en la investigación. La policía también se enteró de que los padres ya divorciados de Sandra estaban teniendo problemas con el pago de su manutención. ¿Podría el padre haber tomado a Sandra para vengarse de su ex esposa? Sin embargo, cuando hablaron con Daniel, rápidamente lo descartaron como sospechoso, anulando así esta teoría. Al día siguiente, una gran búsqueda fue iniciada alrededor de todo el pueblo, y todo el mundo vino a ayudar. La policía trajo un helicóptero, una unidad de perros, policías en caballos, vehículos todoterreno y cualquier cosa que pudiera ayudar a encontrar a la niña desaparecida. Hasta trajeron buzos para buscar en el río más cercano, pero no encontraron nada. Parecía como si Sandra se hubiese desvanecido en el aire. A medida que las horas iban pasando, la situación se volvió más y más desesperante. Los investigadores querían hablar con la mayor cantidad de personas posibles, en caso de que alguien supiera algo. Así que compartieron la información de Sandra con la prensa nacional y hasta ofrecieron una recompensa de $20,000 a cualquier persona que supiera cualquier cosa acerca de dónde podría ser encontrada. Muchos voluntarios vinieron de todas partes para ayudar a distribuir
los carteles de desaparecida. El FBI también fue incluido en el caso y se colocaron barricadas en toda el área. En ese momento, María recibió un mensaje de texto que parecía fuera de lugar y bien sospechoso. El mensaje leía: "Dile a la policía que el día de hoy me robaron algo cerca de las 4 de la tarde". No sé si esto haga o no alguna diferencia. El texto provenía de uno de sus vecinos, Melissa Huckabee. Esta era la madre de una de las amigas de Sandra y también una maestra de escuela dominical en la iglesia local. Por alguna razón, Melissa pensó que su maleta robada podría tener alguna conexión a la desaparición de Sandra, lo cual les pareció muy raro a la policía, pero no pensaron mucho de esto y decidieron seguir otra pista en el caso. El FBI había hecho un perfil de cómo ellos pensaban que se vería el sospechoso. Un hombre blanco, entre 25 y 40 años, con historial criminal que envolvía a menores de 18 años. Sorprendentemente, varias personas en la comunidad encajaban este perfil, pero la atención de los investigadores estaba en un hombre. La policía se enteró de que este hombre siniestro se había acercado a Sandra y le había besado en los labios 2 años antes. La policía trajo al hombre a la estación para ser interrogado, pero no pudieron conectarlo de ninguna manera a la desaparición de Sandra, así que decidieron mantenerlo bajo vigilancia. Mientras tanto, la familia de Sandra hacía vigilias con luces de vela para orar por su protección. Y fue durante uno de estos eventos que algo muy raro pasó. Todos habían venido para ofrecer su apoyo a la familia, cuando de repente una mujer histérica interrumpió el evento, llorando y gritando. Fue hasta la policía, que también estaba en el evento, y lo sacó afuera para mostrarles una nota que ella había encontrado en el suelo. La nota leía: "Cantu, atrapada en maleta robada, lanzada al agua entre Vachette Road y Whitehall Road. Testigo". Un mensaje escalofriante de recibir mientras buscas a una niña desaparecida. Las cosas no cuadraban. Nada tenía sentido. Para empezar, la nota tenía faltas ortográficas, lo cual parecía deliberado, como si quien la escribió supiera lo que estaba haciendo. Esto parecía muy sospechoso, y más aún cuando la persona que encontró la nota había sido la misma persona que había reportado que su maleta había sido robada, Melissa Huckabee. La policía creyó que esto era demasiada coincidencia, viniendo de la misma persona. Hasta este momento, la policía no tenía razón para sospechar de Melissa. Después de todo, ella era una madre y una maestra de escuela dominical. ¿Por qué le haría daño a alguien con quien su propia hija solía jugar? Ella no encajaba en el perfil, pero pareciera como si ella estaba en medio de todo. Al principio, ellos pensaron que ella era solo alguien que buscaba atención, pero pronto se darían cuenta que había más que eso acerca de ella. Melissa tenía un historial de enfermedad mental y había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar y esquizofrenia. También tuvo algunos encuentros con la policía en el pasado, aunque nada serio. La policía sospechaba que Melissa se había escrito la nota a ella misma, y sintieron la necesidad de seguir esta pista. Trajeron abusos para buscar en los estanques de riego en el área, para ver si encontraban algo, pero por más que trataron, los buzos no podían ver nada a través de las turbias aguas, y cancelaron la búsqueda. Algunos días pasaron sin ninguna pista acerca de dónde Sandra podría estar. Todos aún buscaban, pero aunque no lo podían decir en voz alta, ellos sabían que estaban buscando un cuerpo. Luego, un día, la policía recibió la llamada que había estado temiendo. Un trabajador de granja, de una granja de riego local, encontró una maleta mientras drenaban los estanques. Incluso, antes de llegar allá, la policía sabía lo que había dentro. Y tenían razón. La policía luego tomó aquella maleta del estanque y la llevaron a la morgue del condado, donde identificaron el cuerpo de Sandra Cantu. La autopsia reveló que había sido golpeada y violada con un objeto desconocido antes de ser asfixiada hasta morir. También encontraron rastros de Xanax en su sistema. Esto fue algo devastador para la familia, los cuales tenían la esperanza de encontrarla con vida. También fue devastador para la comunidad,
¿quién sería capaz de cometer un crimen tan malvado, apagando así la vida de alguien tan inocente? La policía ya tenía un sospechoso en mente. Ellos sabían que la maleta en la que habían sido encontrados los restos de Sandra le pertenecía a Melissa y que ella había escrito la nota acerca de dónde encontrarla. Cuando chequearon el footage de las cámaras de seguridad nuevamente, la policía se dio cuenta de que Sandra se dirigía hacia la casa de Melissa y que 8 minutos más tarde, Melissa manejó su vehículo en la dirección contraria. Ella le había dicho a la policía que se había ido a la iglesia cerca de las 5 de la tarde y que volvió a la casa más o menos a las 6 de la tarde. Cuando la policía buscó en la iglesia, encontró algo que probó sus sospechas. Encontraron un rodillo metálico con un mango doblado y una mancha marrón rojizo. Hicieron pruebas de ADN y el rodillo resultó positivo cuando comparado con el ADN de Sandra. Y encima de esto, un testigo vino a la policía y les dijo que había visto a Sandra cerca del estanque entre las 5:30 p.m. y las 6 p.m. el día que Sandra desapareció. Ellos dijeron que Sandra parecía distraída y como que tenía prisa, y ella les dijo que había ido allí para aliviarse un poco a sí misma. Ahora los investigadores tenían evidencia suficiente para arrestar a Melissa, pero cuando fueron a su casa no la podían encontrar. Luego se enteraron de que Melissa estaba en el hospital, ya que intentó suicidarse tragándose una cuchilla afilada, y ellos sospechaban que lo había hecho para evitar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, después de ser despachada del hospital, ella misma se dirigió a la estación de policía, donde fue arrestada y acusada de la muerte de Sandra. Según ella, todo había sido un accidente y les contó una historia increíble de cómo habían pasado las cosas. Le dijo a la policía que Sandra y su hija estaban jugando al escondite y luego Sandra se escondió dentro de la maleta. Melissa se olvidó que había una niña dentro de la maleta y siguió con su día normal. Según Melissa, ella luego se dio cuenta que Sandra ya había muerto debido a la falta de aire y se asustó, por lo cual lanzó a Sandra en el estanque. Por supuesto, esto era una total mentira, y la policía ya tenía evidencias que contaban una historia totalmente diferente. Los investigadores luego idearon su escalofriante versión de cómo pasaron las cosas. Melissa había engañado a Sandra para que se fuera con ella a la iglesia. Cuando llegaron, ella le dio a la niña una bebida alterada. Cuando Sandra se desmayó, ella procedió a violarla y luego la asfixió. Aún peor, había evidencia de que Melissa había planeado todo. Cuando la policía chequeó su historial de búsqueda en su computadora, encontraron que ella había estado leyendo una historia acerca de un hombre que escondió el cuerpo de su nieta en una maleta. Los enjuiciadores buscaban la pena de muerte, pero Melissa tomó un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia de sentencia, el padre de Sandra rompió en llanto mientras hablaba de la pérdida de su hija. Pero, ¿por qué lo hizo? Ella aseguró no saber por qué lo hizo y les pidió perdón a los padres de Sandra por haber tomado la vida de su hija. Los enjuiciadores especulaban que lo había hecho por llamar la atención, mientras que otros detectives pensaban que ella solo estaba celosa de la personalidad vibrante de Sandra. Pero la verdad es que quizás nunca sepamos exactamente por qué lo hizo. Muchas gracias por ver otro video más de Casos Criminales. Si te gustó este video o te pareció interesante, por favor recuerda darle like. Suscríbete a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Subimos videos 2 veces por semana. También, déjanos saber en los comentarios qué te pareció este caso criminal. ¿Cuáles son tus conclusiones? Estamos leyendo. Nos veremos muy pronto para otra historia. Hasta entonces, cuídense mucho y Dios les bendiga.